Espero que el año nuevo haya comenzado bien para todos ustedes. Para mí lo fue, hice grandes cambios en mi vida. Aunque si este año lo comencé con la gripe, en este momento me siento mejor y con ganas de seguir con mis vídeos. El vídeo que les traigo quiere tocar el tema del cambio que se está ya viendo en este año, tanto político como para cada uno de nosotros. Tantos de ustedes habrán escuchado decir que este año 2026 viene considerado para la numerología el inicio de un nuevo ciclo, pero también se habla del cierre de ciclos. Les explico para quienes no lo entienden. En numerología, la energía del año se calcula sumando los dígitos individuales del año solar hasta obtener un solo dígito, del 1 al 9. Si la suma es 10, como en este caso, entonces necesitamos dividir los dos dígitos, 1 más 0. Esto nos dará el número 1. ¿Qué significa todo esto? Significa que este año 2026 es un año universal 1 en numerología. Marca el inicio de un nuevo ciclo de 9 años centrados en la innovación y el liderazgo. Representa un tiempo de renovación que fomenta la responsabilidad individual. Imagínense ustedes, dejando atrás el pasado para construir nuevos proyectos y seguir los propios instintos. En astrología y simbolismo chino, el 2026 está asociado con el caballo de fuego y el paso de Saturno y Neptuno en Aries, que es mi signo zodiacal. Eso indica que habrá cambios y nuevos ciclos para los que somos del signo de Aries. Ese tránsito de Saturno y Neptuno en Aries marca un profundo cambio de identidad para el signo, que requiere la transformación de sueños e impulsos en realidades concretas. Pero todo esto implica disciplina y la necesidad de establecer límites, tener responsabilidades y la necesidad de actuar con madurez. Y todo esto los llevará a despojarse de las cargas del pasado. Pero ¿cómo nos hará sentir todo esto? Nos sentiremos obligados a empezar de nuevo. Es un año que trae la energía del nacimiento, de los comienzos, de las decisiones y del coraje. Uno es el número del yo soy, por lo que aumenta la necesidad de afirmarse. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se sienten ahora mismo? Puedo imaginar que se sienten impacientes e inquietos, así como me siento yo. La energía del uno es fuerte, directa, a veces demasiado rápida. Todo esto nos motiva a cambiar de dirección. Muchos sentirán que no pueden esperar más. El uno trae una sensación de posibilidad, como si todo fuera posible. Sin embargo, para cada persona el ciclo será individual. Por ejemplo, presten atención. Tienen que sumar la fecha de nacimiento. Por ejemplo, les daré la mía, 16 del 4 del 1969. Esto se hace 1 más 6 más 4 más 1 más 9 más 6 más 9. Esta suma dará 36. Luego, esos dos dígitos se dividen en 3 más 6 y esto dará el número 9, que en este caso es mi número. Este año para mí será de cierre y de liberación. Y cada uno de ustedes tendrá el suyo, así que sumen las fechas y envíenme el número que dará la suma final. Y les diré qué necesitan hacer este año. Será mi regalo para que comiencen haciendo lo que tienen que hacer sin esperar. El año 2026, visto a nivel colectivo, trae consigo un tipo de energía que muchas personas percibirán como un cambio de dirección, casi un reinicio. Después de años de instabilidad global, tras años de incertidumbre económica, tensiones internacionales y cambios tecnológicos muy rápidos, el año 2026 podría vivirse como un año de nuevas iniciativas, un año en el que intentamos reconstruir, un año intentando recuperar el control de la propia vida.
Este sentimiento colectivo surge cada vez que se entra en un nuevo ciclo de largo plazo. La gente tenderá a sentirse más orientada a la acción, más centrada en los objetivos personales, menos dispuestos a sufrir situaciones. El consejo que les doy antes de terminar este mensaje es que no se dejen abrumar por la energía de este nuevo ciclo, sino que la utilicen con claridad. El año 2026 trae consigo ilusión, sí, pero también impulsos rápidos. Es precisamente ahí donde se necesita tomar conciencia. Antes de tomar cualquier decisión en este año 2026, recuerda, escucha tus verdaderas motivaciones. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto por mí mismo o lo hago para reaccionar a la presión externa? La energía de los comienzos puede hacer que todo parezca urgente, pero no todo merece tu energía. No confundas movimiento con dirección. El 2026 nos empuja a movernos, pero movernos sin ruta solo conduce a desperdiciar energía. Más vale un paso consciente que 10 pasos impulsivos. Evaluar las consecuencias a mediano plazo. Tiene que recordar que las decisiones que se toman en un año de nuevo ciclo tienen efectos duraderos. Antes de actuar, pregúntate, ¿esta elección respaldará mi vida en los próximos años? Cuidado con los sí, ¿no? Si son entusiastas. El entusiasmo es genial, pero puede llevarnos a decir sí a proyectos, relaciones o inversiones que no están verdaderamente alineados. Por favor, espera al menos 24 horas antes de tomar cualquier decisión importante. Mantente fiel a tus valores. Cuando todo cambia, los valores se convierten en la brújula. Si una decisión te aleja de quien eres, no es la decisión correcta, aunque parezca prometedora. Dale espacio a la intuición. El 2026 es un año de comienzos, pero los mejores comienzos surgen de una escucha profunda. Si algo no se siente bien, no lo ignores. Encuentra un equilibrio entre el coraje y la precaución. El nuevo ciclo exige valentía, pero no temeridad. La fuerza está en encontrar tu propio ritmo, no el que se esperan los demás. Los dejo con esta última frase. El 2026 nos invita a empezar de nuevo, pero no por casualidad. Antes de elegir, respiren, escúchense y recuerden que cada nuevo comienzo es importante porque nos ayuda a crecer y a sentirnos capaces de lograr cosas. Invitemos a Dios a formar parte de nuestras vidas. Es siempre bueno recordárselos. Espero que lo que han escuchado los ayude a empezar el nuevo año con una perspectiva diferente. Gracias por escuchar mi canal y nos vemos con el próximo video.